Bueno, en este momento estamos aquí reunidos, vamos a estudiar un poco acerca del libro de los Hechos. En el capítulo 1, versículo 6, vamos a ver que hay una pregunta muy interesante, donde dice, Hechos capítulo 1, versículo 6, dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y es una pregunta bastante interesante y a pesar de que leemos el Nuevo Testamento, ¿cómo podemos interpretar nosotros este pasaje donde dice los discípulos están reunidos con él está a punto de ascender al cielo, él ya había sido crucificado, resucitó al tercer día, crucificado, resucitó al tercer día, pero vemos que él fue crucificado en Pesach, Pascua, el 14 de abril del calendario bíblico, cumpliendo la primera fiesta. Resucita el tercer día, primicias, como primicias entre los muertos. Es cumpliendo también la segunda fiesta de panes sin levadura, una semana donde no se podría sacar la levadura de la casa. Proféticamente Jesús quitando el pecado del mundo, la levadura del pecado, resucita el tercer día. Ahora pasan 40 días que estuvo con nosotros, donde más 500 personas lo ven, está a punto de ascender al cielo y dice, y él le hacen la pregunta, ¿restaurarás el reino de Israel? Y esta pregunta tiene mucho significado para unas personas que conocen bien el Antiguo Testamento, las profecías que tenía que cumplir el Mesías, cuál era lo bueno que traería al pueblo de Israel cuando llegara este Mesías, qué era lo que iba a pasar en el pueblo, qué tenía que suceder con la llegada de él. Por eso es tan importante esta pregunta que yo le hice, ¿vas a restaurar el reino de Israel? O sea, ¿vas a volver a reunir las 12 tribus de Israel? O sea, ¿vas a traer la paz a Israel? ¿Vas a eliminar a todos los enemigos de Israel? Vas a eliminar la muerte. Ya no va a haber más muerte. No va a haber más hambre en el pueblo de Israel. Son profecías que tenemos que cumplir, pero solamente si entendemos el Antiguo Testamento es que nos vamos a dar cuenta de esta pregunta. Y entonces le dice, y les dijo, no les toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. O sea, solo el Padre sabe los tiempos. Está diciendo, no nos toca a nosotros saberlo. Pero recibiréis poder cuando hayas devenido sobre vosotros el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí que se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, ángeles, los cuales también le dijeron, varones Galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús, Yeshua, ha sido tomado de ustedes al cielo, y así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así mismo tendrá que venir en una nube. ¿Ok? Estamos viendo entonces, Jesús se va, pero dice que, que es necesario, ¿verdad? Habían pasado 40 días más los 3 de la resurrección, 43. Entonces dice, no se vayan hasta que hayan recibido el Espíritu Santo. Que no se vayan. Que van a recibir poder cuando han recibido el Espíritu Santo. Entonces vamos a ver la fiesta conocida como Pentecostés. Pente de 50 días después de Pesach. Es otra fiesta de Levítico, libro de Levítico. Entonces todas estas fiestas vienen anunciando al Mesías. Como vimos la muerte, la resurrección, el fin del pecado, ahora viene otra fiesta que sería Pentecostés, 50 días después de Pesach, entonces ahora van a recibir al Espíritu Santo. Entonces cuando viene el Espíritu Santo sucede un hecho, que ellos están en el aposento alto, en el templo, cumpliendo una celebración, una conmemoración bíblica donde 3 veces al año tenían que ir al templo de Jerusalén. Y entonces están todos ellos ahí y mira lo que sucede. Que de repente viene un viento fuerte
en el capítulo 2, versículo 2, dice, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa, o sea, la casa es el templo, donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asustándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. ¿Ok? Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. O sea, porque eran judíos que habían nacido en Capadocia, habían nacido en Mesopotamia, en el Ponto, en Egipto, en Cirene, habían nacido en todas partes, pero eran judíos. Hay judíos que actualmente nacen en Estados Unidos, siguen siendo judíos, no importa dónde nazcan. En México, en Venezuela, donde nazcan. Pero son linajes de Abraham judíos. Entonces, habían venido de todas partes y estas personas hablaban diferentes lenguajes. Diferentes idiomas, eran idiomas. Entonces ahora los van a escuchar ellos hablando en sus mismos idiomas. Y le dicen, ¿cómo estos varones galileos pueden hablar nuestro propio idioma? ¿Cómo es posible? Eran idiomas, no eran lenguas raras por ahí que no se entiende nada, eran idiomas. Ahora ellos van a llevar el mensaje por medio de sus propios idiomas natales a esta gente que había nacido en otras partes y habían venido a celebrar su fiesta porque era una obligación. Era 3 veces al año tenían que venir obligadamente a celebrar las fiestas. Y una de esas es Pentecostés. Ok, entonces, y hecho este estruendo, capítulo 2, versículo 6, se juntó una multitud que estaban confusos porque cada uno les podía hablar en su propia lengua, en su propio idioma. No eran idiomas que no se entendían, eran lenguas que ellos entendían porque habían nacido en diferentes partes del mundo, sobre todo Turquía. Entonces ahora les pueden comprender en su propio idioma natal. Y estaban atónicos y maravillados diciendo, ¿cómo no son estos galileos? Todos estos que están hablando aquí no son galileos de Galilea. ¿Cómo pueden oír? Les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en nuestro idioma, en la que hemos nacido. ¿Cómo es posible esto? ¿Se acuerdan que en la Torre de Babel fue que cada uno se dividieron los idiomas? Querían una meta que era lograr una torre inmensa que llegara al cielo. Se les fue confundidos en ese momento y ahora hablan diferentes lenguas. Ahora ya no hay una sola lengua, sino una gran cantidad, 70 lenguas se repartieron en ese momento. Pero ahora, esta gente que tenía otros idiomas pueden comprender a unos galileos que hablan su propio lenguaje. Entonces, esto es un acontecimiento realmente que ellos estaban asombrados. Estaban muy asombrados diciendo, ¿cómo pueden hablar nuestro lenguaje? Ok. ¿Cómo pues le oímos nosotros cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, el Ponto, en Asia, Frigia, Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como proselitas. ¿Quién era un proselito? Era una persona que quería ser parte del pueblo de Israel, tenía que pasar un procedimiento para llegar Entonces ese procedimiento, mientras tanto, eran proselitos que estaban buscando ser anexados al pueblo de Israel. Cretenses de Creta, árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Y estaban todos atónicos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quieren decir estos? Pero habían unos que se estaban burlando, decían, están llenos de mosto, o sea, están ebrios. Entonces aquí es cuando se pone interesante el asunto. Vamos a ver. Aquí se pone interesante el asunto y dice, entonces Pedro se va a levantar, se pone de pie con los 11 discípulos, alza su voz y les habló, diciendo, vamos a escuchar la predicación, para ver si se parece a las predicaciones que dan hoy. ¿Y qué sentido tiene? Dice, mira la predicación que va a hacer Pedro ahora, en el templo. Dice, varones judíos, ¿cuál es la audiencia? Judíos. Judíos. Y todos los que habitan en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras.
La audiencia son judíos que habían nacido en partes del mundo y proselitos que se querían anexar al pueblo de Israel. Porque estos no están ebrios, no están borrachos, como vosotros suponen, puesto que es la hora tercera del día. Muchas veces ni siquiera entendemos cuál es la hora tercera del día. Tenemos que ver que ellos contaban desde el momento que empieza a ponerse el sol, a aclararse, ahí vamos a contar las horas. Si empieza a aclarar a las 6 y es la hora tercera del día, tendrían como las 9 de la mañana. Esa es la hora tercera del día de claridad. Está el día y está la noche. La hora tercera del día, si aclara a las 5 de la mañana, 6, 7, 8. Pero si son las 6 y se aclara a las 6 de la mañana, 7, 8, 9 de la mañana. Depende cómo aclarar. Ajá. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Ajá. Aquí es donde se pone buena la cosa. Entonces dice, ellos no están ebrios. Esto es lo que anunció el profeta Joel. Cuando dijo, y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu, mi rúa, ¿no ve? Sobre toda la carne, y vuestros hijos y vuestras hijas van a profetizar. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto, mis siervos sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y van a profetizar. Y daré prodigios arriba en el cielo, señales. Señales abajo y en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tiniebla, la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Entonces van a haber señales en el cielo. Y muchas veces ni siquiera prestamos atención a estas señales. Lunas rojas. ¿Quién está pendiente de las lunas rojas? ¿Quién está pendiente de los eclipses? ¿Qué tiene que ver los eclipses con el pueblo de Israel? ¿Qué tiene que ver un eclipse lunar y solar? No prestamos atención y están diciendo ahí que son señales que pone el Señor. Es muy interesante que estudien la fecha exacta, cómo caen. Y no es casualidad que caen en fiestas bíblicas, levíticas, las lunas rojas. Pero es otro asunto. Tendríamos que ese por otro tema porque no me quiero desviar. Entonces continúa diciendo, varones israelitas, oíd mis palabras. Jesús el Nazareno. Pero quiero que nos desviemos un momentico, porque no vamos a entender si no nos vamos otra vez al libro de Joel, porque él está hablando del profeta Joel. Si tú no sabes las profecías de Joel, no vamos a entender lo que ellos verdaderamente están entendiendo cuando les dicen el profeta Joel. No vamos a entender las buenas noticias que vendrían con el profeta Joel. Vamos a ir al libro de Joel, que está después del libro de Oseas, Daniel, Oseas. Joel. Ok, Daniel, el capítulo 2 de Joel dice lo siguiente. Mira cómo empieza. Toca trompeta. Joel, después del libro de Daniel, viene Oseas y después viene Joel. Tocad trompeta en Sión, en Jerusalén, y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen los moradores de la tierra. Porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Tiemblen toda la tierra. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él que no hubo jamás, ni después de él habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tarde él abrazará llama, como en el huerto del Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Mira lo que está anunciando el profeta Joel, que va a venir una gran multitud, como nunca la ha habido. Como una gran multitud, un ejército inmenso que vendrá. Ok, su aspecto como aspecto de caballos y como gente de a caballo correrán. Ejércitos, está hablando de un ejército como nunca, un ejército inmenso.
Como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume los hojarascas y como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Delante de él temerán los pueblos y se pondrán pálidos todos los semblantes. Como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro. Cada cual marcharán por su camino y no torcerán su rumbo. Ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera, y aun cayendo sobre la espada no se herirán. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. ¿Ve? La gran tribulación. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se van a oscurecer, eclipse, y las estrellas retraerán su resplandor. Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que se ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová, y muy terrible, ¿quién podrá soportarlo? Joel está anunciando el día final, el día del juicio, está anunciando el profeta Joel. Sí, suena muy fuerte, pero lo que viene después de la profecía es como Dios los va a salvar al pueblo de Israel. Un ejército inmenso. Lo mismo que hemos visto en Mateo, lo mismo que vemos de que el sol se va a abrir, el monte de los olivos se va a abrir en dos, da lugar para la gran batalla, como profetiza Zacarías. Por eso, pero ellos están entendiendo que si viene un momento difícil para el pueblo de Israel, pero también viene quién los va a defender. Por eso que tenemos que entender, cuando yo habla Joel, lo que va a venir, es lo que tenemos que entender. Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, cuyo ayuno y lloro y lamento. 2:12. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertidos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno y convocad una asamblea. Reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salgan de la cámara del novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, porque las naciones se enseñorean de ella. Oprobio, burla hacia el pueblo de Israel. Porque han de decir entre los pueblos dónde está su Dios. Lo mismo que pasó en Egipto. ¿Ve? Cuando iban a ser destruidos y Moisés intercede. ¿Qué van a decir las naciones si tú destruyes a tu pueblo? Mira cómo dice. Y Jehová solicitó por su tierra, perdonará a su pueblo. Y Jehová solicitó por su pueblo, perdonará a su pueblo. Aquí vienen las buenas noticias. ¿Ves? Lo que entendían cuando están hablando del pueblo de Joel. En ese momento ellos estaban atormentados por el pueblo romano. Por los romanos estaban invadiendo el pueblo de Israel en ese momento. Cuando Jesús está ahí. Cuando están hablando de estas cosas. Ahora dice, responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí, yo os envío pan, mosto, aceite, y seráis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Tremenda noticia. Mira lo que está diciendo. Jehová dice, yo les voy a enviar el pan, vino, aceite, y van a ser saciados de ellos, y nunca más los pondré en burla de las naciones. ¿Estás entendiendo las buenas noticias que está entendiendo el pueblo de Israel? Cuando le habla de Joel, cuando Pedro está anunciando y mete en su boca y les habla del profeta Joel, es que pueden entender lo que está diciendo Joel. El profeta Joel, el profeta que escuchaba a Dios, le está diciendo que llegará un momento en que Dios le iba a enviar tanto pan, vino y aceite para que se sacien. Y nunca más un enemigo vendrá a burlarse de ti. Nunca más va a ser vendido a las naciones. Nunca más va a ser atacado otra vez Israel. Y haré alejar de vosotros al del norte. Los echaré en tierra seca, en desierto.
a los enemigos de Israel. Va a vencer a los enemigos de Israel. Escucha bien, mira cómo sigue diciendo. En el versículo 20. Haré alejar de vosotros al del norte, y los echaré en tierra seca, desierta. Su faz será hacia el mar oriental, y su fin hacia el mar occidental. Y exhalará su hedor, subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Mira las promesas. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes milagros. Animales del campo, no teman, porque los pastos del desierto, mira lo que dice, mira los pastos del desierto, los pastos, la comida de los animales, reverdecerán. O sea, que animales no se preocupen porque voy a hacer reverdecer el pasto y ustedes también van a tener alimento todo el tiempo. Porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid dará su fruto. Es para poder entender lo que ellos entendían. Cuando les hablan de Joel, cuando ellos le dijeron, esto fue lo que anunció el profeta Joel, esto es lo que ellos entienden. Pero si no leemos el Antiguo Testamento no vamos a entender de lo que están hablando. Mira cómo dice, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová. Alégrense y gócense en Jehová, dice el Señor. Porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, las lluvias primeras y las tardías. Y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. Las eras se llenarán de trigo. Mira. O sea que vas a poder guardar, los almacenes se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y los restituiré los años que comió la oruga, el saltón y el revoltón. ¿Ves? Les voy a restituir los años que los saquearon. Está hablando cuando está hablando de la oruga, el saltón y el revoltón, de los enemigos, de cuando fueron, cuando venían y sacaban todos sus alimentos y los robaban. Los voy a restituir, lo que hicieron esas naciones contra ustedes, los voy a restituir. La langosta, mi gran ejército que envié contra ustedes, ¿ves? Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios. Cuando estas cosas empiezan a suceder, ¿qué va a pasar? El pueblo se va a regocijar tanto que va a alabar grandemente a Dios por las maravillas que está haciendo, porque va a derrotar a todos sus enemigos, porque va a traer abundante alimento. Esto es lo que el pueblo entiende. El cual hizo maravillas como ustedes y nunca jamás serán mi pueblo avergonzado. Hasta ahora sigue siendo avergonzado Israel cuando muchas naciones se burlan, cuando muchas naciones lo atacan, cuando muchas naciones quieren destruirlo, pero llegará un momento que nunca más, jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo. No es en medio de Colombia, no es en medio de Venezuela, no es en medio de Estados Unidos, no. En medio del pueblo de Israel. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo. Y que yo soy Jehová vuestro Dios. Y que no hay otro. Y mi pueblo nunca más va a ser avergonzado. Podemos entender lo que está hablando cuando está hablando el discurso de Pedro, está diciendo y qué entienden ellos como judíos acerca del libro de Joel, el cual lo leen todo el tiempo. Ahora sí, el derramamiento del Espíritu Santo, lo que estaba hablando ahorita, leímos cuando lo que dijo Pedro, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, ¿ves? Lo que anunció Pedro en el mismo discurso, está diciendo, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios del cielo, señales en el cielo, mira, y en la tierra, sangre y fuego, columnas de humo. El sol se va a convertir en tinieblas, Mateo 24, y la luna en sangre, las lunas rojas. Antes que venga el gran día del Señor, espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. El nombre de el Padre de Yahvé de los ejércitos será salvo el que lo invocare. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación. ¿En dónde? En Jerusalén. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová,
entre el remanente al cual él habrá llamado. Porque aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén. ¿Estamos entendiendo? ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? La pregunta, mira, porque aquí que en aquellos días, en aquel tiempo en que haré volver de la cautividad de Judá y de Judá, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo. ¿Ves? Y de Israel mi heredad. Israel es mi heredad, dice, a quien en ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Sigan repartiendo la tierra de Israel. ¿Quién la repartió? Francia, Inglaterra, en la Primera Guerra Mundial. Le ganaron la tierra al Imperio Otomano, el cual también repartió su tierra. Y ahora viene la consecuencia. Repartieron mi tierra. Inglaterra, Francia repartieron mi tierra. Que no le querían dar el pedazo de tierra que hoy tienen en 1948 cuando fue fundada. Y la repartieron. Se la dieron a quién? A los palestinos se la dieron. Se la dieron a Cisjordania. Se la dieron al Líbano. Van a ver las consecuencias, porque aquí lo te está diciendo, mira. Repartieron mi tierra y echaron suerte sobre mi pueblo. Van a ver. Y dieron a los niños por una ramera y vendieron a las niñas por vino para beber. Y también, ¿qué tengo yo con vosotros? Con Tiro y Sidón. ¿Dónde está Tiro? Tiro y Sidón, ¿dónde están? Ay, ay, ay. Y todo el territorio de los filisteos, Gaza. Filisteos y Gaza, los que están ahorita peleando con Israel. ¿Queréis vengaros de mí? Hace la pregunta. Y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza. Porque habéis llevado mi plata y mi oro y mis cosas preciosas y mis hermosas metisteis en vuestros templos. Saquearon el templo. Roma, ¿te la llevaste para allá? Te llevaste todo, lo saqueaste cuando emperaron entre emperadores. Y vendiste los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén a los hijos de los griegos para alejarlos de su tierra. Hiciste esto, ya verás. Y aquí que los vendieron como esclavos. Y aquí que yo los levantaré a un lugar donde los vendisteis y volverá vuestra paga sobre vuestra cabeza. Y venderé vuestros hijos y vuestras hijas a los hijos de Judá. Reparación de daños, restauración. Y ellos los venderán a los sabeos, nación lejana, porque Jehová ha hablado. Y así sigue hablando el libro de Joel. Pero la única forma de que entendamos el mensaje de Pedro en su discurso, si no entendemos el libro de Joel. Proclamad esto entre las naciones, 3:9. Proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra. Forjad vuestras espadas, vuestros asadores lanzas, vuestras hoces, y diga el débil, soy fuerte. Juntaos y venid naciones todas alrededor y congréguense. Haz venir allí a Jehová a tus fuertes. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Van a ser juzgadas todas esas naciones. Y si leímos un poquito más adelante, en el 16, versículo 16 dice, y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén y temblarán los cielos y la tierra. Pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Ahora sí puedes entender las buenas noticias. Puedes entender las buenas noticias y por eso que se convierten los 3.000 del pueblo cuando Pedro está dando el discurso. Porque entendían las profecías exactas de Joel. Pero si tú no las entiendes, no sabes ni qué te están hablando. No sabes ni qué Pentecostés, no sabes ni qué... No entiendes, porque no te gusta estudiar el Antiguo Testamento. Lamentable. Ok, seguimos. 3:17. Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén, pero si lo dice clarito, Jerusalén será santa. Extraños no más pasarán por ella. Sucederá que en aquel tiempo que los montes van a destilar mosto, o sea, vino, y los collares fluirá la leche. Mira lo que va a suceder, la buena noticia. Mira, a ver, en el 18 están tremendas noticias. Sucederá que en aquel tiempo que los montes destilarán mosto, y el monte donde no surge fruta, donde hay pura pasto sin fruto, mira, esos van a destilar vino en abundancia, y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrá agua, y saldrá una fuente de la casa de Jehová, y regará el valle de Sitín.
Egipto, mira, enemigo de Israel, Egipto, será destruido, destruido. Edom, Arabia Saudita, Temán y Oman serán vueltos en desierto asolado por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente. Vienen las consecuencias. Por el hecho de que no seamos temerosos de Dios, no ponemos oído a las consecuencias que van a venir a los que se meten con Israel. Pero Judá será habitada para siempre, y Jerusalén por generación en generación, y limpiará la sangre de los que no habían limpiado. Jehová morará en Sión. Ahora sí podemos entender las buenas noticias, que por qué se convierten los 3,000. Ahí cuando Pedro está dando el sermón, por eso que se convierten. Porque estas noticias son llevadas en vuestros propios lenguajes, en su idioma, a los que habían ido al templo a celebrar Pentecostés y ahora escuchan las profecías de Joel y empieza a hablarte. Esto fue lo que profetizó el profeta Joel. Ellos están entendiendo claramente las cosas que tendría que venir el Mesías. Ahora si seguimos en Hechos 2, capítulo 23, Hechos capítulo 2, versículos 22, perdón. Vamos a ver Hechos 2:22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús, Yeshua, el Nazareno, el varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre ustedes por medio de él, como vosotros mismos saben. O sea, la cantidad de milagros que comprobaban que él estaba respaldado por Hashem, por el Elohim de Israel, y por eso es que hacía tantas señales y prodigios. A este, entregado por el determinado consejo anticipado conocimiento de Dios. ¿Por qué dice esto? Entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Es que Dios ya sabía que tenía que suceder estas cosas, por supuesto. Porque Él es el Cordero que con su sangre pagaría el pecado de toda la humanidad. Era importantísimo que esto sucediera. Porque eso, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Y la sangre valiosa de ese Cordero, ¿ve?, iba a pagar, iba a limpiar, iba a cubrir nuestros pecados. Al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. O sea, que la muerte no lo podía retener. Está anunciando, miren lo que está anunciando el profeta Pedro, que la muerte no lo podía retener. ¿Y quién lo dijo? Porque David dice, ¿ve? David, el profeta David, sí, el rey David también fue profeta. Y él anunció en sus salmos, dijo algo, una profecía muy importante, dice: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún en mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, en el sepulcro. No permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. O sea, él está anunciando que el profeta David había dicho, que no permitirás, no dejarás mi alma en el Hades. Entonces decía, si lo escribió David y conocemos que David está durmiendo, que sus huesos están ahí, pero vemos que más de 500 personas vieron a Jesús, que estuvo 40 días con nosotros. Entonces ellos decían, ¿ves? Entonces la profecía era acerca de Jesús el Nazareno, que no permitiría que su cuerpo permaneciera en el Hades, en el sepulcro. Y no vería que su cuerpo viera corrupción. Él no se corrompió, en cambio David sí, porque vemos como David se unió con una Betsabé, y vimos el problema que tuvo con que manda al marido de Betsabé de que fuera y para que muriera en la batalla. Entonces él sí vio corrupción, pero Yeshua no vio la corrupción. Entonces David estaba profetizando acerca de Yeshua en sus salmos. Entonces continúa el mensaje de Pedro y dice: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero el de Yeshua no, había resucitado.
Pero siendo profeta y sabiendo con juramento de Dios, le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Mesías para que se sentase en su trono. En el trono, gobierno. Jesús se va a sentar a gobernar. Porque vemos hay muchas personas que dicen, vi un solo trono, sí, y que se sentó. ¿Y cómo es posible? Sí, pero si vemos en el Antiguo Testamento vamos a ver cómo Salomón se sentó en el trono de Dios. Es gobierno, no que se sentó en la silla de Dios, es que está gobernando bajo el gobierno de Dios, que Dios está por encima de él. Pero siendo profeta, sabiendo con juramento que Dios le había jurado de que su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Mesías para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló a la resurrección del Mesías, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Eso es lo que está predicando Pedro. Esa es la predicación de Pedro, de que el Mesías resucitó y venció la muerte. Y así como Dios levantó al Mesías de entre los muertos, también nos puede levantar a nosotros. Lo que estamos viendo. Las profecías que estaban en el Antiguo Testamento. Al Yeshua, resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido al Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado que de ustedes veáis y oís. Que de esto vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por el estrado de tus pies. Si David no subió al cielo, pero sabemos que Yeshua sí, entonces estaba profetizando que siéntate a mi diestra hasta que ponga los enemigos debajo de tus pies. Sepa pues ciertamente toda la casa de Israel. Entonces, ¿quién es la audiencia? Toda la casa de Israel es la audiencia. Por eso Pablo siempre decía, hablo con los que conocen la ley. Si no conoces la escritura, no vas a entenderme. Que a Yeshua, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Mesías. Entonces ahí Pedro está diciendo que el Mesías anunciado por todas las escrituras era Yeshua. Eso es lo que está diciendo. Ese es el mensaje. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces ahora la audiencia, que estamos hablando de la casa de Israel, la audiencia, entonces ¿qué haremos? ¿Qué hacemos entonces? La audiencia que estamos escuchando ese mensaje, que lo que venimos anunciando, lo que anunciaba Joel, todo esto, entonces ellos dicen, bueno, si esto es así, si Él es el Mesías, ¿qué hacemos nosotros entonces? ¿Qué haremos? Es la pregunta que le hacen aquí en el 2:37. ¿Qué haremos? Pedro les dice, arrepentidos. Pero arrepentidos, lo que está hablando es techubá, hacer techubá. Y techubá es volver a los caminos. La palabra arrepentidos, que ahí está escrito en griego, pero en hebreo es, porque ellos hablaban en hebreo. Entonces él está diciendo hacer techubá, o sea, volver a la ley, volver a las instrucciones del Padre, le dice. Arrepentidos y bautícese cada uno de ustedes en el nombre del Mesías para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa. Mira, ¿para qué entonces? Para ustedes es la promesa. ¿Para qué? Por el pueblo de Israel. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para que todos los que estén lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día 3,000 personas. ¿Cómo no se van a convertir 3,000 personas? Se le está diciendo, Él es el Mesías, Él resucitó, el Señor lo levantó de los muertos, el Padre. Hay más de 500 personas que lo vieron, que venció la muerte. Entonces, esto fue lo que profetizó Joel, que vendrían estas buenas noticias, van a suceder con la llegada de Él, con la segunda venida. Vamos a ver todas las profecías que faltan por cumplirse. Entonces, si no entendemos el mensaje que da Pedro, que es el mismo que da Esteban, y los demás, si tú empiezas a revisar todos los discursos después que da Pablo, está hablando de lo mismo. Era el fundamento. ¿Cuál era el fundamento? Que Yeshua era el Mesías de Israel. Y al entender que Yeshua era el Mesías de Israel, las cosas que iban a venir con la llegada del Mesías, eso era el Evangelio. Que Dios les bendiga y les guarde.